Shabbat Shalom, Boker Tov, Purim Sameach, Hapurim Kibbah. Shabbat Shalom, una bella fiesta de Purim que ya comienza. Mañana lunes en la noche comenzamos nuestra celebración de Purim y que se combina con este Shabbat que llamamos Shabbat Zahor, que es generalmente un Shabbatón, un gran Shabbat antes de la fiesta, que en este caso sería Purim, que es una fiesta de mucha alegría. Está basada en el libro de Esther. Pero esta parashá de este Shabbat se llama Tetzevah, y esta parashá literalmente se hablan de instrucciones, ¿verdad? Muy detalladas en cuanto a los elementos, del tipo de vestuario que usar el sumo sacerdote, que llamamos Kohen Hagadol, Aarón en este caso. Es la única parashá también donde no se habla, no está escrito el nombre de Moisés, imagínate. Pero lógicamente Moisés es el que recibe estas instrucciones. Se habla no solamente del vestuario de los Cohen, de los sacerdotes, sino también, ¿verdad?, de detalles sobre el altar, de incienso, y también personas que Hashem había ungido y les había dado un don extraordinario, como orfebres, como artesanos, para poder hacer toda la construcción de todos los elementos del Mishkan, del tabernáculo. Pero hay dos cosas que me quiero enfatizar hoy en este Shabbat, aquí desde esta bella ciudad de Caracas, Parque del Este, que yo quiero enfatizar. Y se trata sobre los ingredientes del incienso. El incienso está asociado con adoración. El incienso también está asociado con pompas fúnebres. El incienso está asociado también con aromatizar los palacios, las viviendas, las casas. Entonces, cuando él habla del altar del incienso, aquí lo que nosotros vemos literalmente es que no solamente está hablando de lo que es adorar, sino de la importancia que habían en esos ingredientes. Yo me recuerdo hace muchos años, para poder estudiar esta parashá, yo estaba en Seattle, en Washington, en los Estados Unidos, y visité una reserva indígena. Y recuerdo que compré un tipí, que son esas casitas indígenas pero chiquitico, así como de barro, y adentro colocaba un palito de incienso de cedro. Y entonces yo lo prendía, empezaba a disfrutar el aroma del incienso de cedro que se estaba quemando, y me puse a estudiar los ingredientes, ¿verdad?, del incienso sagrado que tenía que ponerse en ese altar. Y tenemos que entender que el incienso era algo así como ¿qué te digo yo? Como el carnaval en Río de Janeiro. No sé si algunos de ustedes habrán visto esa película Orfeo Negro, una película antiquísima de 1958, pero esa película inclusive ganó el premio de Cannes porque se trata de cómo el carioca, allá en Río de Janeiro, ellos trabajan para gastarlo todo en 3 días, que es el carnaval. Y entonces es la apariencia, es todo se enfoca en esos 3 días. Más o menos así ocurría con el incienso. Cuando alguien moría, la gente, si no tenía incienso en aquella época antigua, es como que si no tenías honor o no tenías finanzas, no tenías dinero. Estaba haciendo un doctorado, yo le digo echando broma, en pelabolismo, internacional, nacional, colectivo, individual. Pero la realidad es que estaba asociado con finanzas, al punto que el que controlaba la ruta de las especias del incienso tenía la hegemonía. Es decir, era muy importante controlar toda la ruta allá, que es como la ruta de la seda, en Asia Central. Era muy importante esa ruta que descubrió Marco Polo, porque el incienso era algo muy caro, que se vendía muy bien. Y representaba, repito, celebración, representaba aroma, representaba tranquilidad, representaba yo tengo finanzas, pero en este caso representa también adoración, porque no solamente se usaba en el templo, sino muchas otras culturas y religiones usan el incienso para muchas cosas, pero sobre todo en los templos. Por ejemplo, allá en la India, tú sientes como eso está lleno de incienso, puede ser Hare Krishna, puede ser lo que sea, pero es algo que se usa desde el punto de vista sagrado, ¿okay?, religioso.
Y aquí el Señor le dice a Moshe Rabbeinu, yo quiero que tú tomes estos ingredientes, que tú los tienes que tomar y los vas a mezclar, pero si alguien toma algo diferente, él será cortado de Israel. Y eso me llama mucho la atención. Y en esos ingredientes del incienso tenemos, por ejemplo, hierbas aromáticas. Entre ellas nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la mirra. Pero para encontrar la mirra, que fue lo mismo, eso está en la parashá pasada, que usó María de Betania, tenías que irte al Tíbet, tenías que irte hasta el norte de la India, que hoy en día se llama Nepal, para poder encontrar esto. Es decir, cuando el Señor le dice a Moisés, estos son los ingredientes, literalmente está forzando a Israel a conocer, a tener relaciones con pueblos extranjeros. Otro ingrediente que estaba en este incienso, que se tenía que cortar, que se tenía que moler según el arte del boticario, era, por ejemplo, el gálbano. Pero el gálbano era la mezcla de dos productos, era la mezcla de la resina de dos árboles. Y esta resina tú la encontrabas en un árbol que se llamaba el estorate y el otro se llama el epobálsamo. Y ambos árboles solamente se encuentran, repito, en Asia Central. Imagínate, tenías que ir a la Kazajstán de hoy, a Tayikistán, a Turkmenistán, tenías que ir a esa región y hablar, ser un mercader para poder comprar este ingrediente que era la mezcla de dos y te daba este producto. Y era una resina como el caucho que se consigue en Birmania o Malasia, como el caucho que se consigue en Manaus, en Brasil, que tú lo cortas, tú lo rayas y empieza a gotear esa resina, como la famosa ciudad de Suiza, que está escrito en románish. Esa ciudad se llama Ponte Resina, el puente de la resina allá en Suiza, porque ven los árboles que gotean esta resina. Entonces tú tomabas la resina del epobálsamo, tomabas la resina del estorate, los mezclabas y tenías el gálbano. Y esto a mí me recuerda algo que es muy importante, que se llama la sinergia. Un caballo quizás pueda empujar o arrastrar 2-3 toneladas, pero dos caballos juntos no van a arrastrar 4 toneladas, sino hasta 18 toneladas. Es decir, que la unión de dos fuerzas hacen que se multiplique el poder de estos dos caballos. Eso se llama la sinergia. Pero también me recuerda que no solamente es la sinergia, sino que los árboles representan alegóricamente a los seres humanos. Inclusive hay un salmo, creo que es el 23, bienaventurado, no es el salmo 23, pero bienaventurado el hombre que no se sentó en sillas de escarnecedores. Él será como un árbol, ¿verdad?, que está plantado junto a ríos, o sea, es un árbol. Inclusive dice la Tenaj, de que había un profeta, había un juez, perdón, que él veía como unos arbustos y esos arbustos representaban gente, ¿verdad? Entonces el árbol en general representa al hombre, a la mujer, al ish y a la isha. Y este árbol, ¿verdad? Nosotros tenemos la tendencia de hacerla herida. Nosotros herimos o nos escondemos, tenemos el temor del hombre. Pero quien tiene que hacer la herida, que generalmente es una herida que nos va a sanar, tiene que ser Dios Hashem. Nosotros tenemos la tendencia de escondernos detrás de los árboles, y esto está relacionado con Purim, porque en una fiesta donde nos ponemos máscaras, donde nos disfrazamos, no es un carnaval, es una celebración de la victoria de Dios, pero tenemos la tendencia de escondernos detrás de la gente, tenemos la tendencia de no ser vulnerable, tenemos la tendencia de no ser cartas abiertas. Lo que tú ves, eso es lo que yo soy. El otro ingrediente que me llama la atención es, por ejemplo, la uña aromática. Pero la uña aromática, o onija, como se le llamaba, no tienes que viajar lejos. La encontrabas allí en el mar Mediterráneo, cerca de Yopa, Haifa. La encontrabas allí donde se encuentra la moderna Tel Aviv.
Y estabas allí, cuando estás en la playa, agarrabas una concha, como una especie de ostra, y la abrías con un cuchillo, y adentro habría como una perla, ¿verdad? Pero tenía la forma de uña. Y tú la rompías, y eso era uno de los ingredientes del santo incienso, y cuando tú la quemabas, ¡wow!, tenía un olor muy especial. Eso era uno de los ingredientes que se tenía que moler, que se tenía que hacer según el arte del apoteker, del boticario, del perfumador. Y entonces tú ves, ¿verdad?, que esa uña aromática, ella crece dentro de la ostra con el mismo proceso que crecen las ostras, perdón, las perlas, como las perlas de Tahiti o las perlas de Margarita, de Cubagua. Venezuela era el primer exportador de perlas del mundo. Y la perla crece porque entra un poquitico, un granito de arena dentro de la concha, y hay reacciones dentro de este molusco, y empieza a hacerse el nácar y se forma la perla. Y a mí lo que me llama la atención es que nosotros crecemos es por los choques, por los roces que tenemos en la vida. Porque qué fácil es tener gente que se parezca a mí, que tenga los mismos gustos que yo, que piense como yo. Eso se llama un clon, eso se llama uniformidad. Pero la onija o la uña aromática me recuerda la importancia de de la unidad en medio de la diversidad. Es como las piedras del templo. Las piedras del templo se tenían que tallar en una cantera lejos de Jerusalén. No se podían hacer en el mismo lugar. Y ellas se cortaban y se colocaban una con la otra. Y tú eres piedra, porque dice el Berit Hadashah que somos piedras vivas. Y tienes que estar con otra piedra, y a lo mejor esa piedra no te cae bien, a lo mejor esa piedra no es de tu gusto, pero tienes que aprender a convivir y entender que mi libertad termina donde comienza la tuya. Y se trata simple y llanamente de relaciones, al punto que en la Brishet Jerusalem, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, que habla el Berit Hadashah, en el libro de Apocalipsis, Yohana describe una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, donde cada puerta de las 12 es una sola perla. No son perlitas, 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 sino esa puerta es una perla, es como la onija, es algo que creció, se formó por esta escuela que tenemos en la vida, donde tenemos que aprender a hacernos la pregunta constantemente: Señor, Hashem, Dios Todopoderoso, ¿qué estás tratando de enseñarme en esta situación que estoy viviendo? El otro aspecto del incienso era simplemente incienso aromático puro, y este incienso aromático puro era el de flor blanca, así como esta flor blanca. Y era de flor blanca, pero en Israel crece uno que tiene la flor roja, y tú lo quemas y huele igual. ¿Cuál es el problema? Pero el de flor blanca solo se encontraba en aquel tiempo en la India. Por cierto, la India es mencionada en el libro de Esther, de Purim, que lo celebramos mañana en la noche, comienza Purim, y todo el martes. Y resulta que ese incienso de flor blanca, para poderlo conseguir, aunque allí tenías lo mismo y olía igual y era la misma cosa, era como que si Dios forzaba a Israel a tener contacto no solamente con Asia Central, no solamente, ¿verdad?, con Tibet, con Nepal, pero también con la India. O sea, te forzaba a aprender sus lenguas, te forzaba a relacionarte con gente de la India. Inclusive, dice, cualquiera que coloque un incienso extraño será cortado de Israel. Y dos hijos de Aarón, ellos hicieron ese desastre. Ellos colocaron casualmente incienso extraño. Es como que yo diga, voy a colocar el de flor roja porque voy para allá, este es más barato, sabe igual, y porque yo tengo que hacer ese maratón hasta allá cuando tengo esto. Y ellos murieron, fueron cortados de Israel porque se atrevieron, osaron a colocar un incienso que Dios no había sugerido, que él no había dicho. Y esa desobediencia llevó a la muerte de estos hijos de Aarón.
Lo que yo quiero decir con esto es que el incienso, la adoración no es completa hasta que no sea multicultural. Una adoración monocultural es muy local. Tú no aprendes, tú no ves, tú no entiendes, estás muy local. Pero Dios quiere que nuestra adoración sea multicultural. La parashá pasada hablé sobre la visión del tabernáculo de las naciones, que representa la Nueva Jerusalén, es decir, una adoración completamente multicultural. Y a veces yo me pregunto, ¿qué es eso? O sea, imagínate que un día yo cuando esté en el cielo, por decirlo así, y yo me encuentre con mis amigos de Holanda, yo me voy a acercar a ellos y voy a comenzar a adorar en holandés, het land, das geslacht is, hij is waardig de ire, de glorie van de volken te ontvangen. U bent waardig, lam van God. Que quiere decir, tú eres digno, Cordero de Dios. Tú eres digno de recibir la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque yo viví en Holanda, mis hijos son holandeses, yo pasé más de la mitad de mi vida en Ámsterdam y tengo que correr a estar allí, pero cuando veo a los brasileros voy a correr con ellos porque yo estudié muchos años en São Paulo y voy a ir allá y voy a adorar en portugués con ellos. Quero te louvar, Senhor, porque tu é bom demais, agindo o Senhor, quem impedirá? Tu é grande demais, grande pra caramba, eu quero te louvar pelo resto de meus dias, muito obrigado. Y voy a adorar en portugués porque me siento un poquito brasilero. Pero después voy a ver a mis panas franceses, si yo viví, tengo residencia francesa, lo que sea, voy a correr con ellos. Je t'aime, Seigneur, merci beaucoup, car tu es le roi des rois, tu es le superlatif plus grand de tout l'univers. J'ai envie de t'adorer tous les jours, car tu as changé ma vie. Y de repente los voy a ver en inglés, y yo viví muchos años en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, y voy a decir, thank you, Lord, because you're beautiful, you're great, you're worthy to be praised, you're worthy to be adored, there is no one like you. Y de repente voy a correr y me voy a encontrar con mis panas judíos, y cuando los veo, Hodul Adonai Kitov, Hodel Melech HaMelachim, Ani Ohem Otach, voy a comenzar a adorar al Señor en hebreo, porque soy judío, aunque venga un vampiro y me quite toda la sangre, voy a seguir siendo judío. Y de repente voy a ver a mis panas bereberes, y yo traduje algunos libros sagrados al bereber, al Zamezig, donde se habla la jaquetía que le hablan los judíos de Venezuela, y voy a correr con ellos y voy a cantar Nesh Guahak Sivnaisa, Echlame Farjaj Farjaj Atas, que quiere decir yo camino con el Mesías y por eso es que me siento muy feliz. Y de repente voy a ver a los árabes, y yo estudié el árabe para poder aprender el berebere, y voy a correr con los marroquíes y voy a adorar al Señor y cantar Rabunal Ayan Sa'aná, Rabunal Ayan Saná, que quiere decir el Señor nunca nos olvidó. Y cuando yo veo todo este aspecto multicultural, cuando comenzamos a tener ese incienso, esa adoración multicultural, literalmente lo que estamos haciendo es como abrir una ventana de la gloria de Dios aquí en la tierra. Comenzamos a abrir una ventana del sueño de Dios, de tener a las naciones, a las culturas juntas adorando al Señor. Y es verdad que el Brit Hadashah dice que Juan vio pueblos, naciones adorando a Dios, pero y lenguas, pero la palabra lenguas en griego es glosalía, es decir, Juan o Johann escuchó en la adoración celestial lenguas de la tierra, o sea, hay algo de mi gentilicio, hay algo de mi identidad aquí que va a estar representado por la eternidad. Mi acento venezolano, de cifrino caraqueño, lo que sea, pero hay algo de lo que soy que a Dios le gusta, que va a estar representado por la eternidad. Y aunque estemos vestidos de blanco, no es como el Ku Klux Klan y fantasmas que están de blanco, pero imagínate que vas a Disney World o a Disneyland y hay un lugar, hay una atracción que se llama Small World, el pequeño mundo, y cuando vas en los barquitos tú ves a las naciones, pero todas vestidas de blanco, los apaches con sus plumas, a los rusos, los canadienses, y tú lo ves cantando pequeñito el mundo, pero tú lo ves bailando, los quechuas, los aymaras, los misquitos de Nicaragua, los de hockey de Quebec en Canadá, pero todos de blanco. Y yo me imagino
que eso fue lo que vio Juan, porque él pudo identificar pueblos y naciones. Este es el aspecto del incienso en esta parashá Tet Samach. Pero el otro aspecto, para finalizar, tiene que ver que se lee hoy en la Haftorah, Devarim, en Deuteronomio, que tiene que ver con la historia de Purim. Y lo que se lee hoy en la Haftorah es que el Señor manda, ¿verdad?, a hacer un sacrificio al rey Saúl, el primer rey de Israel, pero no solamente manda a hacer un sacrificio, sino también le ordena matar a su enemigo, que era el rey de Amalek. Y él no lo mata, porque Samuel llegó tarde. Y cuando Samuel llega y dice, ¿por qué no ejecutaste la orden? Y Saúl, hijo de Ish, de la tribu de Benjamín, él dice, oye, yo no lo maté porque te estaba esperando, pero esa no fue la orden. Y le dice, Dios, Hashem, se complace más en la obediencia que en la adoración, que en el incienso. Porque la desobediencia a Hashem es como la idolatría. Israel se va al exilio, están en Persia, hoy en día es Irán. Hay un rey que se llama Asuero. El rey tiene a su reina Vashti. Él quiere hacer una gran fiesta. Las copas eran de oro. Y agarra y invita a la reina para mostrarla porque ella era bellísima. Y ella le hace un desaire y no se muestra. Él no sabe qué hacer. Y sus consejeros le dicen, búscate una reina nueva. Y hay un periodo, como una especie de sedazo que tenían que pasar, un proceso para escoger a las más bonitas. Y ellas tenían que pasar por 3 meses de spa, pasándose cremas, toda una cuestión de belleza. Imagínate una cosa tan banal, está en la Biblia, como una especie de Miss Universe, una especie de Miss Venezuela. Y resulta que fueron otros 3 meses con otro tipo de terapia de belleza. Y cuando ellas pasan así, el rey se queda enamorado de una joven que se llamaba Hadasa. Y Hadasa también era de la tribu de Benjamín, como el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y su tío, porque ella era huérfana, se llamaba Mordejai, o Mardoqueo en español. Y Mordejai o Mardoqueo era familia, era primo directo del primer rey de Israel, imagínate tú. Y Hadasa la eligen como reina, pero Asuero no sabe que ella es judía. Pero había un tipo que pertenecía a la familia de Amalek, el que Saúl perdonó, que se llamaba Hamán. Y Hamán era antisemita. Y él quería la destrucción del pueblo hebreo, pero no sabía que su reina tenía raíces hebreas. Y él comienza a hacer todo un plan manipulando al bobo del rey, que era una especie de idiota que se dejaba manipular, para poder exterminar al pueblo hebreo. Y Hadasa, cuando se entera, va corriendo donde su tío y le echa el cuento. Y el tío le dice a su sobrina, él era como su padre, ¿verdad? Porque la había adoptado, la había criado. Y Mordejai le dice a su sobrina, ¿qué sabes tú si Hashem, Dios Todopoderoso, Baruj Hu, te escogió por un momento así? Maybe God has chosen you for such a time as this. A lo mejor Dios te puso allí por este momento tan importante. Ella hizo lo que se llama el famoso ayuno de Purim, que lo vamos a hacer mañana. Y este ayuno de Purim, ella ayunó sin agua, sin pan, nada, y le dice a el rey, a su esposo, yo quiero hacer una cena para invitar a Hamán. Al mismo tiempo, Hamán había humillado a Mordejai. Al mismo tiempo, Hamán lo había fregado, le había hecho la vida imposible, lo quería matar porque él no se arrodillaba. Cuando Hamán se paseaba por las calles allí de Persia o de esta ciudad, ¿verdad? Se paseaba en su caballo
Y entonces él lo quiso humillar, pero el rey, las cosas que hace Dios, leyendo las crónicas, vio que Hamán un día había revelado un complot para tumbarlo. Y le pregunta a Hamán, ¿cómo haces tú para honrar a alguien en quien el rey tiene complacencia? Oye, yo lo he visto de púrpura, lo desfilo y digo, así es lo que hace nuestro rey con quien él se complace. Bueno, haz eso con Mardoqueo. Y Hamán se asusta y empieza su suerte, esa es la palabra Purim en hebreo, a mudar. Se voltean las cartas. Y cuando Hadasa o Esther en griego, Hadasa en hebreo, invita a esa cena a Hamán y están comiendo, ella agarra y dice, hay alguien que quiere matar a tu reina. ¿Quién? Y ella dice, soy yo porque yo soy judía. Revela su gentilicio. Revela, yo soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy del pueblo de Israel. Seré reina, mi vida está en riesgo, pero no puedo negar lo que soy, porque la defensa del judío es ser judío. Y cuando el rey escucha eso, ¿quién? Y él dice, este que está aquí, lo apunta a Hamán. Ustedes conocen la historia, lo que Hamán había construido para ahorcar a Mordejai, a Mardoqueo, lo usan para él, pero es muy interesante porque el propio libro de Esther dice que colocaron después 10 horcas para los hermanos de Hamán, y hay un numerito chiquitico que está escrito en hebreo, que es el mismo año del juicio de Nuremberg, cuando ahorcaron a los 10 nazis principales, los cabecillas del holocausto, porque ellos representaban a Hamán. Pero el principio está aquí. Esther o Hadasa y Mardoqueo eran descendientes de Saúl y Hamán era descendiente de Amalek. Saúl el rey no mató a Amalek. Y el principio es, ¿cuál es tu Amalek? La procrastinación, las adicciones, mi carácter que soy explosivo, que a veces tapo las cosas con medias mentiras. ¿Cuál es tu Amalek? El principio es que si yo no mato a Amalek, Amalek va a terminar matándome a mí. Vamos a exterminar a ese Amalek espiritual y vamos a heredar y celebrar este Purim, que es la victoria de Dios. Es un libro donde el nombre de Dios no está escrito, pero sí está escrito la palabra Hamakom, que en hebreo quiere decir el lugar, porque Dios contiene el universo entero. Él es Hamakom, Él es el lugar. Él es el lugar. Ámsterdam, donde yo viví más de 20 años, le llamamos en el dialecto del Amsterdamer en hebreo Mokum, que quiere decir el lugar. Entonces el nombre de Dios no está escrito, no dice Elohim, no dice Hashem, no está el tetragramón, pero sí dice en este lugar Mokum, que era la manera secreta de decir el nombre de Dios. Yo quiero que ustedes celebren siempre con alegría esta fiesta. Y en esta fiesta hay un mitzvah. Es decir, hay una regla, hay una ordenanza, hay un mandato. Está prohibido estar triste. El Señor dice, como dijo Nehemías y como dijo Esdras, regocijémonos, alegrémonos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estamos en el lado ganador. Independientemente de las circunstancias, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Purim Sameach, Shavua Tov, y que Dios te bendiga. Chao.